Hola hermanos, mi nombre es Maya Galván y pertenezco a la Magna Unión de Jóvenes. Y bueno, antes de iniciar con la práctica enseñanza del día de hoy, vamos a leer su palabra. Y este versículo se encuentra en Lucas 16:10, que dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y bueno, este versículo nos habla que la fidelidad en lo pequeño es la puerta a las grandes bendiciones. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque nos has acompañado, Señor, a lo largo de esta semana y de este día en especial, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos atender esas responsabilidades con fidelidad hacia ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, ponnos sabiduría, Señor, para poder entender lo que hoy nos vas a enseñar a través de esta práctica enseñanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hola hermanos, espero que se encuentren bien, que hayan tenido una bendecida semana y hoy estaremos hablando de este devocional que está basado en Esther 4:14 y el tema es el rey que da propósito a mi vida. Espero que esta semana hayan tenido una semana llena de bendiciones y pues hoy estaremos viendo este versículo tan interesante que hoy Dios nos ha puesto para aprender su palabra. Pero antes de iniciar, me gustaría hacer una oración para que Dios nos guíe a través de este estudio. Señor, te damos gracias porque permites que una vez más estemos aquí conectados para aprender más de ti, Señor. Te pedimos porque permitas que este versículo y este devocional sean de enseñanza, Señor. Y te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que está aquí conectados por línea, Señor. Te pedimos porque sea de bendición este versículo y porque permitas que cada uno de nosotros se vaya con una enseñanza de lo que vamos a ver en estos momentos, Señor. Te pedimos porque sea de bendición para cada uno de nosotros y te pedimos porque me des la sabiduría para poder explicarlo bien, Señor. Entonces te le pedimos en el amado nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues queridos hermanos, para iniciar primero les voy a leer el versículo, que es Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceráis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para este versículo tenemos una pequeña introducción que nos dice el contexto de este momento en la Biblia. Y pues el contexto de este momento es que el pueblo judío estaba en peligro de ser exterminado por un decreto del rey Asuero. En este momento Esther no había revelado su origen a pesar de ser reina. También podemos ver que Mardoqueo le envió un mensaje para que Esther se animara a defender a su pueblo a pesar de que el imponerse fuera un riesgo. Al estudiar este versículo podemos ver que tiene un extenso desarrollo y podemos ver en este versículo que tiene varias cosas, como una de ellas es el miedo que nos puede frenar para los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros y como a veces callar nos puede costar. En el caso de Esther, por su posición de poder, podría haber ignorado la ley de exterminio y no hacer caso, pero eso hubiera significado la muerte de su pueblo. Hay veces en las que nosotros permanecemos callados, ya sea por miedo o por comodidad, por decir no es nuestro problema. Yo creo que varios de nosotros hemos tenido este tema de decir, no hago esto porque pues la gente me puede ver feo, ¿no? Me pueden criticar, yo no quiero expresarme porque pues tengo miedo a ser visto diferente. Pero recordemos que Dios nos manda con un propósito para nuestra vida, pues Él nos da ese propósito y Él ya lo tiene marcado para nosotros. Entonces no tenemos por qué tener miedo de expresarnos como Él nos mandó a hacer. También recordemos que Dios nos llama a hablar con valentía.
porque es algo muy importante que Dios nos ha dado, es la valentía de hablar, porque recordemos que Dios habla a través de nosotros y no somos nosotros los que hablamos. A pesar de las situaciones adversas que se pueden presentar, Dios nos llama a hablar con valentía. Un versículo muy bonito para esto que acabo de leer es 2 de Timoteo 1:7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos, muy importante, que Dios nos da la valentía y no nos da un espíritu de cobardía. Entendió en estos momentos el plan de Dios y en lugar de quedarse de brazos cruzados, tomó el valor para enfrentar el miedo. Una frase muy bonita, icónica, que se me hace de este versículo es esta frase que dice: para esta hora. Aquí se muestra que la palabra hora en la Biblia significa un momento específico. Recordemos la palabra hora, un momento específico en la Biblia. Podemos ver en este versículo que si Esther hubiera sido reina después o antes, no hubiera podido salvar a su pueblo. La hora de Esther fue representada en su momento más crítico, donde ella decidía si seguir el plan de Dios o ignorarlo completamente. Y también nos demuestra cómo Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Aquí podemos ver cómo Esther tuvo esta decisión muy crítica en su vida, donde ella pudo haber dicho: no, yo no sé nada, me cierro en mi idea. Y podría haber ignorado, y ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera dejado morir a su pueblo. Nosotros sabemos que Dios no hubiera dejado ese pueblo, pero pues al final de cuentas esto era una prueba para el tiempo de Esther, pues en su momento más crítico, ¿no? Porque a veces hay momentos donde todos hemos tenido un momento crítico y donde podemos llegar a dudar del plan que Dios tiene para nosotros. También podemos ver que Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito es perfecto, tal y como se ve en esta historia de Esther. ¿Por qué? Porque Esther, pues gracias a esto de que Dios la había puesto en ese momento indicado para estar con su pueblo, pues pudo ser su salvación. Pues ahora nos vamos a la parte de las enseñanzas que nos puede dar este versículo. La primera enseñanza es: Dios nos tiene un plan para cada uno de nosotros. Y dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La segunda enseñanza es: a veces nos encontramos en situaciones donde ponemos en duda el plan de Dios. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La tercera enseñanza es una de las más importantes, a mi parecer, que es: el silencio puede ser peligroso. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. La cuarta enseñanza y última es: Dios nos llama a hablar con valentía. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo que podemos ver durante todo este versículo es cómo el Señor nos tiene ya un plan para cada una de nuestras vidas, y por eso este tema tan interesante que me tocó dar, que es el rey que da propósito a mi vida. Porque aquí podemos ver cómo Dios ya tenía un propósito para Esther y cómo incluso ya tenía el tiempo preparado para que ella fuera reina. Pues vemos lo importante que es seguir el tiempo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Vemos lo importante que es no, pues ahora sí que fallar a su tiempo, porque hay veces donde podemos dudar de su tiempo y decir: yo no veo que algo esté pasando, pues aquí me rindo, ¿no? O busco cómo apurar su tiempo, intento ayudarlo a él, intento acelerar ese proceso donde pues
a veces sale mal intentar acelerar sus procesos. Nunca sale del todo bien, siempre tiene que haber un error, pero por eso Dios ya nos mandó con un propósito para nuestra vida y Él sabe cuándo y cómo nos va a usar en ese propósito. Solo tenemos que esperar su tiempo, porque recordemos que el tiempo de Dios es perfecto. Una de las últimas cosas que les quisiera comentar es el desafío de este versículo, que me pareció muy interesante reflexionar acerca de, pues, cómo transmitir este versículo a un desafío. Pues yo pude encontrar este punto que se me hizo muy interesante y lo más adecuado a lo que está hablando este versículo. Y nombre de este desafío es: habla y actúa en el momento correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que también una parte del silencio sí puede ser peligroso, pero también puede ser un silencio sabio. Nunca sabemos cuándo podemos hablar. Dios solo sabe cuándo Él nos dará la sabiduría para hablar correctamente y actuar en el momento correcto, pues vemos que es conforme a su voluntad, conforme a Él lo mande. Mi desafío para ustedes, queridos hermanos, es que esta semana identifiquen una situación donde el silencio no es opción. Siempre en toda la semana tenemos un momento específico donde podemos ver que el silencio no es una opción, donde vemos que quedarnos callados puede ser un silencio peligroso, un silencio que pues pueda quedar con un mal sabor de boca en nosotros. Pues vemos que a veces el silencio es fatal y, por no decir una cosa, pueden desencadenarse varias. Aquí les dejé algunos ejemplos, que el primero podría ser que ustedes identificaran a alguien siendo tratado injustamente. Por ejemplo, un ejemplo muy importante de este versículo es el pueblo de Esther. Estaba siendo tratado injustamente, y ¿qué hizo Esther? Pues no se quedó callada, ayudó a su pueblo. Es algo que nosotros podremos hacer esta semana como desafío. Otro ejemplo podría ser una persona necesitada de apoyo o defensa. A veces hay situaciones donde nosotros podemos intervenir correctamente y sin pelear o alborotarnos, y podemos ayudar a una persona de una u otra manera. Tal vez hablando con ella, pues haciéndole saber que estamos ahí para esa persona, porque a veces necesitamos un apoyo. No todo lo podemos hacer nosotros solos, y recordemos que nosotros tenemos el apoyo más importante, que es el de Dios. Y también otro es que en una conversación puedan ustedes compartir una palabra de fe o de ánimo. Hay veces donde todos nos sentimos desalentados, donde podemos decir: ya no puedo continuar con esto, entrego mis cargas a Dios, pero hay veces que me siento frustrado, me siento mal. Podemos aquí usar estos momentos para nosotros como cristianos dar una palabra de fe o ánimo, porque hay veces que mucha gente lo necesita y nosotros no nos podemos dar cuenta de eso. Antes de dar esa palabra de ánimo o esa palabra de fe, pues recordar que hay que pedírselo a Dios, que nos dé la sabiduría y la dirección para poder dar la correcta enseñanza de esa palabra, para que de veras sea una palabra de esperanza y de fe para esa persona. Este tema me pareció muy bien para mí, porque es un tema que impacta mucho en la vida de algunas personas, porque hay veces que decimos: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios me mandó aquí? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué paso por esta prueba? ¿Por qué tengo que ser yo el que pase esta prueba? ¿Por qué yo, Señor? Pues recordemos que a veces aquí Dios nos pone pruebas y pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza que tenemos en Él. Porque hay momentos donde podemos desalentarnos y decir: hasta aquí llegué, ya no quiero más, apártense de mí.
y es cuando nos empezamos a aislar. Me pareció muy bonito este versículo, ya que podemos ver cómo imponerse a veces ante la ley, a pesar de que nos dé miedo imponernos ante algo, Dios nos da valentía para poder, nos da el valor para poder hablar. Recordemos otra vez 2 Timoteo 1:7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos da un espíritu de valentía y no nos da un espíritu de cobardía, lo suficiente para poder hablar de Él y pues no dudar de lo que somos, ¿no? Cristianos con un propósito en esta vida. Y pues para terminar este devocional me gustaría hacer una oración para ir terminando. Señor, te damos gracias por una vez más permitirme compartir un devocional, Señor. Te pedimos porque pudiste darme ideas claras, Señor, de este devocional y porque me ayudaste a armarlo, Señor. Te pedimos porque esta semana esté llena de bendiciones para cada uno de los hermanos y te pedimos porque permitas que este devocional les haya quedado una enseñanza, Señor. Te pedimos porque estas enseñanzas sean de bendición y porque permitas que conforme a tu tiempo sea cumplida tu voluntad, Señor. Te pedimos porque nos des el tiempo para esperar en ti, Señor, y porque no nos permitas dudar de que todos tenemos un propósito en esta vida que ya fue planeado por ti, Señor. Te pedimos porque permitas que esta semana sea una semana de bendición y porque cada uno de nosotros nos vayamos de este video con una enseñanza más para reflexionar durante la semana, Señor. Te pedimos porque nunca nos hagas dudar, Señor, del plan que tú tienes y porque cada vez que uno quiera dudar de ti, Señor, del plan que tú le has dado, porque tú le des esa fe, ese consuelo que esa persona necesita para seguir esperando el tiempo que tienes planeado para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Espero que tengan una bonita semana, hermanos, y espero que algo de este devocional se les haya quedado grabado. Dios los bendiga. Hola, bienvenidos a una Practienseñanza. En este momento vamos a ver un estudio bíblico enfocado a pues cómo poder estudiar también la palabra de Dios, ¿no? La Biblia en este caso. Y el método que vamos a ocupar se llama mapas mentales. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es un mapa mental? Primero que nada, ¿cómo hacerlo y cómo aplicarlo a la Biblia? Con un ejemplo. Entonces, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué es un mapa mental? Si algunos de ustedes no saben qué es un mapa mental, pues les explico así rapidísimo. Es como es una nubecita, vamos a decirlo así, sencillo. Una nubecita que tiene una idea central y se subdivide en diferentes ideas principales, ¿no? Entonces, de esa idea central es de donde vamos a sacar pues las demás ideas, ¿no? Como por ejemplo, vamos a nuestro ejemplo, Génesis. En este caso, este es un mapa mental, tiene sus nubecitas y se va subdividiendo. Y a veces trae imágenes. Entonces, yo hice como ejemplo el estudio de Génesis 1. Entonces, esta es como la idea principal, ¿sale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir poniendo las ideas principales conforme íbamos leyendo el texto. Así que voy a ir leyendo con ustedes en Génesis 1, ¿ok? Entonces, el libro de Génesis 1 se llama La Creación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Es como la idea principal, ¿no? Después, si seguimos leyendo, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu. De Dios iban y venían sobre la superficie las aguas. Y Dios dijo, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Así que, vamos ahora sí a explicar nuestro mapa mental. Como pueden ver, yo escogí Génesis 1 como nuestro tema. Entonces, puse Génesis 1 como nuestro tema o idea principal de todo nuestro mapa mental. Y entonces yo lo fui subdividiendo en las ideas, como por así decirlo, principales y secundarias.
Entonces, voy a leer primero todo el pasaje de Génesis para que tengamos como una idea de cómo lo fui haciendo. Si quieren, pues léanlo primero, analícenlo y conforme yo voy leyendo, a lo mejor ustedes pueden ir cachando qué ideas principales puse. Entonces dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Ok? Entonces, aquí voy a leer hasta ahí ahorita. El primer día, como pueden ver, empezamos así. Dios creó los cielos y la tierra. Estaba vacía y en tinieblas. Y después aquí pongo todo lo que Dios creó y lo fuimos acomodando por días. Entonces, la luz, ya seguir con todo lo demás, ¿no? O sea, ya puedo seguir leyendo que en el día 2 Dios creó cielos y mares, en el día 3 árboles y plantas, día 4 los astros, el sol, la luna y las estrellas, seres vivos, animales, marinos, aves. Y aquí pusimos como una frase que dice Dios: que sean fructíferos y multiplíquense. Entonces, entre comillas, porque es una frase que dijo nuestro Dios. Día 5. Después, animales terrestres, domésticos y salvajes. Día 6. Y en ese mismo día nos creó a nosotros los humanitos. Entonces, nos creó a su imagen y semejanza. Y además de eso, nos dio dominio de los demás seres vivos. Entonces, pues esto es básicamente lo que yo les puedo como dar de práctica enseñanza hoy, que me ha servido mucho como estudio, no solo para cosas bíblicas, que pues está padre que lo apliquemos ahí, pero también para cosas como estudiar algún tema para un examen, estudiar para a lo mejor un idioma. Yo que soy maestra de inglés, pues me encantan estos porque pongo pues el tema de que voy a hablar y voy sacando palabras o voy sacando cosas, entonces sirve muchísimo para cualquier área que quieran aprender. Y no se olviden de los dibujos, son importantes porque a lo mejor les ayuda a clarificar más la idea, ¿sale? Y bueno, pues eso es todo. Espero les haya gustado esta práctica enseñanza y que sea muy útil para ustedes. Dios los bendiga. Hermanos, espero que esta práctica enseñanza haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y pues bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.